reiterando su señoría que la detención dictada por esta representación social en contra del ahora investigado lo es en términos del artículo 146, fracción segunda, inciso B, es decir, que la detención ocurrió inmediatamente después de haberse cometido el hecho delictuoso, el mismo fuera señalado por la víctima en este caso y se le hubieran encontrado en su poder instrumentos u objetos del delito. Lo anterior, su señoría, con base en los siguientes hechos. En fecha 31 de mayo del año 2020, siendo aproximadamente las 21 horas, la víctima ya se encontraba caminando sobre la calle Pirámides, esto es, a la altura de la esquina de la calle Atetelco, en el poblado de Purificación en el municipio de Teotihuacán, Estado de México, momento en el que se percata que de frente a él va caminando un sujeto del sexo masculino que ahora sabemos responder, quien se encontraba un poco nervioso y volteando hacia todos lados, quien al tenerlo de frente es que lo amaga con una navaja, colocándosela con su mano derecha a la altura del abdomen y diciéndole: ya valió verga, esto es rápido, dame todo. Razón por la cual es que la ahora víctima le comenta que no tiene nada, ya que había ido a visitar a un familiar y se dirige justamente hacia el centro para tomar el transporte público para su domicilio, manifestando esta situación al ahora investigado, quien le dice: no le hagas a la mamada o te rebano. Razón por la cual es que la víctima, al temer por su seguridad, es que le hace entrega de todo lo que llevaba y que solo lo era la cantidad de 300 pesos en un billete de 100 pesos y un billete de 200 pesos, dinero que le hace entrega al ahora investigado, quien lo toma con su mano izquierda y lo guarda en el bolsillo izquierdo de su pantalón, para posteriormente decirle: a chingar a su madre. Razón por la cual es que la víctima continúa con su camino en el que iba, percatándose que el ahora investigado dobló la navaja con la cual lo hubiera amagado y la guardara en el bolsillo delantero derecho de su pantalón. Es en ese momento que, siendo aproximadamente las 21 horas con 5 minutos, la víctima se percatará que precisamente sobre la calle Pirámides se encontrará circulando una unidad de la Policía Municipal de San Juan Teotihuacán con el número 024, a cargo del oficial. Le hace señas con las manos y le indica, al tener contacto con él, que momentos antes el sujeto que iba caminando a unos metros de distancia le había desapoderado de su dinero con un poco de violencia, razón por la cual es que el oficial le indica que se suba rápidamente a su unidad, dándole alcance a la hora investigado precisamente sobre la calle Pirámides, a unos 30 metros de distancia de la esquina con calle Atetelco, es decir, a 30 metros de distancia del lugar de los hechos, como ¿nada más? Y por el mismo informe policial homologado, donde tiene la cadena de custodia con los objetos asegurados. Sí, su señoría. ¿Tiene uso la duda? Sí, su señoría, muchas gracias. Es importante porque le voy a solicitar que permita la declaración de mi representado, esto con fundamento en el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como el artículo 20 constitucional en su apartado B, donde dice que se le deberán recibir, así como su declaración, que puede ser en cualquier momento y se le deberán recibir todos los medios o pruebas que tenga disponibles para su defensa, en relación, por supuesto, con el numeral 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto de cuándo se va a valorar y por su señoría respecto del control legal de la detención, donde también nos dice que podrá aportar datos de prueba o medios de prueba para su defensa, y para que tengan origen dichos datos y medios de prueba que pretendemos desahogar para la defensa de mi representado, es indispensable que él realice declaración respecto de la forma en que fue detenido, que no concuerda definitivamente con lo que acaba de narrar la Fiscalía. Su señoría, es por lo anterior que solicito le permita el uso de la voz a mi representado. ¿Algo que manifestar el fiscal? Sí, su señoría, desde el punto de vista de esta representación social no es el momento procesal oportuno a efecto de vertir entrevista alguna, ya que se está tratando única y exclusivamente de lo que es el control de la detención, que está apegado conforme a lo establecido en el artículo 16 constitucional, señoría. Bueno, la diligencia. Señor, ¿usted quiere hacer alguna manifestación? ¿Perdón? ¿Quiere usted hacer alguna manifestación? Sí. Lo escucho.
Bueno, el día viernes 29 de mayo yo me encontraba en mi casa, siendo aproximadamente las 10:30, 11 de la mañana durmiendo, cuando escucho un trancazo en la puerta y decían: policía ministerial, todos quietos. En ese momento yo me levanto y trato de salir, lo cual cuando abro la puerta ya había un policía ministerial apuntándome, me dijo que me quedara quieto. Sacaron a mi esposa también, sacaron a mi mamá al patio, a su esposo, habían albañiles ahí trabajando en la casa, nos bajaron. Nos dijeron que iban por un cateo a nombre de una tal Yesenia, lo cual no hay ninguna Yesenia en mi casa, nadie la conoce, nada. Yo tengo pocos estudios en derecho, entonces les dije que era ilegal, que eso no era correcto, y por estar así me dijeron que me iban a llevar detenido. En ese momento yo escuché que estaba mi mamá discutiendo arriba en su cuarto. Cuando voy subiendo, veo como una oficial de la ministerial pone una bolsa con marihuana y le dicen a mi mamá que se la van a llevar por daños a la salud. A mí me bajan y cuando veo que se están llevando a mi mamá les empecé a decir de cosas y me dicen: tú también estás detenido. Cuando veo también a mi esposa la detienen, a mí me suben en un Charger blanco, a mi esposa ya no vi en qué se la subieron ni a mi mamá. Se llevaron mi Jeep, tengo un Jeep ahí, tenía un Jeep, un Camry y una moto, se las llevaron en grúa todos. En ese momento a mí me llevan para el MP de Zumpango. Me empezaron a preguntar nombres, yo les decía que no sabía quiénes eran. Había uno que se dice el comandante de la ministerial de Zumpango, con dos escoltas, me imagino, aproximadamente miden unos 2 metros y están muy gordos. Me quitaron las esposas, me vendaron los ojos, me vendaron las manos, me pusieron las manos atrás, me las vendaron, me hicieron que me metieron una bolsa en la cabeza y me estaban cortando la circulación del aire, me estaban pegando. Eso lo hizo el comandante de la ministerial de ahí de Zumpango y los dos gordos, así se presentaron. Lo cual, pues yo ya no aguantaba, señor. En ese momento eso me lo hicieron 2 veces ahí. Después me metieron a galeras y yo ya no supe. Después de ahí llegó otra patrulla en ese mismo día y me trasladaron para el MP de Tecámac, ese mismo viernes. Estando ahí en el MP de Tecámac, me volvieron a hacer lo mismo con la bolsa, señoría. Me vendaron otra vez las manos, los ojos y lo hicieron otras 2 veces. Me preguntaban lo mismo y yo no sabía. Mi esposa ahí ya logré verla ahí y estaba enfrente en un cuartito. En ese momento yo ya estaba ya en las galeras y me dijeron que estaba yo acusado de haber robado en Ozumbilla o en Ojo de Agua, algo así me dijeron, me estaban diciendo que me estaban acusando de eso. A partir de ese momento ya no me pegaron ni nada. Eso fue el día viernes. Para el sábado estuve en galeras, no vi a mi familia, no me dejaban hablar, nada. Llegó la noche, igual nada, no dejaban nada, nadie entrar, nada. El domingo también tampoco fue lo mismo, no había nadie. El día domingo nos dijeron que nos iban a trasladar. Yo pensé que pues al penal o algo así, y no fue así, su señoría. Sacaron a mi esposa y a mí. A mi esposa se la llevaron en la unidad de reacción inmediata, si no mal recuerdo, 016 de Tecámac, y a mí me subieron en un atajo y nos llevaron
San Juan Teotihuacán, aproximadamente siendo las 2 o 3 de la tarde. Ahí nos tuvieron detenidos, más o menos como a las 5 de la tarde. Se llevaron a mi esposa, que le iban a hacer un examen médico, me dijeron, y que se la llevaban para Tecámac. Yo ya no supe nada, me metieron a galeras. Eran como las 9, 10 de la noche, su señoría, y me llevaron a hacer un examen médico a Texcoco. 2 oficiales de ahí, se supone que de San Juan Teotihuacán. De ahí ya no tuve yo contacto con nadie de nuevo hasta el día lunes. Pude ver un rato al licenciado. Supe que ahí nuevamente me estaban acusando de que había otra vez robado ahí en San Juan Teotihuacán. Disculpe por lo que voy a decir, su señoría, pero no puede ser posible que yo, estando detenido adentro en las galeras, pueda salir a cometer un delito. Si yo ya estaba, nunca fui puesto yo en libertad, fui trasladado, más o menos siendo las 2, 3 de la tarde del día domingo, a San Juan Teotihuacán. Yo siempre estuve en las galeras. Para la Junta del Ministerio Público. Sí, gracias, su señoría. Efectivamente, previendo esta situación donde no nos permitieran desahogar medios de prueba, corrimos traslado de datos de prueba al Ministerio Público para que estos quedaran como registro en la carpeta de investigación y poder combatir el dicho de la representación social con datos eficientes y suficientes respecto de la forma inadecuada y desaseada en la que se condujeron respecto de la libertad de mi representado. Su señoría, mi representado dijo claramente en su declaración que había sido detenido desde el viernes, pero también dijo claramente que nunca fue puesto en libertad y fue directamente trasladado de Tecámac al Ministerio Público de Teotihuacán. Lo escuchamos aquí en la sala, fue bastante claro. Por lo tanto, tiene relación directa con lo que estamos valorando, que es el control de la detención. Hay que empezar por ese tema y entonces da origen a datos de prueba que tenemos ya incorporados a la carpeta de investigación. Como primer punto, la valoración de su declaración, que como ya aclaramos, sí se refiere también al domingo, donde no ocurrieron los hechos, tal como lo dijo el Ministerio Público, porque se encontraba detenido. Así lo dijo mi representado y lo escuchamos todos en esta audiencia y además quedó video grabado. Pero también tenemos ya agregada a la carpeta la entrevista que se le tomó, que en este caso refiere ser madre de mi representado, que se relaciona directamente con el hecho, y quien nos dijo en la entrevista que siendo el día 29 de mayo a las 10:30 en su domicilio, muchos policías, aproximadamente 15 o más, siendo unos de la Guardia Nacional, otros ministeriales y otros que vestían de azul, tiraron su puerta y amagando a todos los que se encontraban en el lugar, entre ellos a mí, quien estaba dormido con su esposa, también lo y que estaba su esposo de nombre y ella que estaba también en el domicilio. Estaban en la sala así como 7 trabajadores que iban a echar un colado en su casa. Los policías se metieron diciendo manos arriba a los que les pedía la orden, ella les pedía la orden, o por qué estaban entrando a ese lugar. Se subieron y trasculcaron todo lo que quisieron. Además se llevaron dinero, aproximadamente 530,000 pesos,
así como objetos de valor, para después de 15 minutos llamarla, que subiera al cuarto y mostrarle una bolsa que tenía hierba verde y bolillas, diciéndole que la habían encontrado en mi casa y que era mía, porque traía un sello. Después me bajaron para abordarlo a un vehículo. Su esposa, de nombre, ya los habían bajado y abordado a carros diferentes, llevándonos al Ministerio Público de Zumpango, y a mí me dejaron en libertad el día 30 de mayo de 2020 como a las 20 horas, como a las 22 horas, perdón, sin darme documento ni explicación alguna, a lo que mi abogado me dijo que yo no dijera nada para poder dejarme en libertad. Cabe aclarar que no era yo ese abogado. El día 1 de junio de este año me trasladé al Ministerio Público de San Juan de Teotihuacán porque me informaron que mi hijo había robado a una persona el día 31 de mayo a las 9 de la noche, circunstancia que es imposible porque él, después de tenerlo desde el 29 de mayo del Ministerio Público de Zumpango, lo trasladaron al Ministerio Público de Tecama y después al Ministerio Público de San Juan Teotihuacán. De esto tengo conocimiento porque mi hija, de nombre, se enteró y fue a buscarlo al Ministerio Público de Zumpango y Teotihuacán, donde estuvo detenido. Esto, su señoría, no se queda, como dicho, aislado. Ya lo corroboramos con el dicho de mi representado, quien fue claro en informarnos dónde se encontraba. Pero tenemos un registro nacional de detenciones, afortunadamente, y eso a petición de la ONU y de la Comisión Interamericana y también de la Constitución Política en su artículo 16, párrafo 5. En el Registro Nacional de Detenciones, su señoría, nos informa claramente que efectivamente quien es mi representado, el día 29 de mayo de 2020 fue detenido por Policía Ministerial de Investigación y fue presentado al Ministerio Público, a la agencia del Ministerio Público de Tecámac Centro. Eso es lo que nos informa el Registro Nacional de Detenciones. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Quién lo eleva? ¿Quién registra? ¿Quién hace el registro? ¿Aparece? Solamente, fíjese, es que ese es un poquito el argumento. Solamente vamos a informar lo que dice el Registro Nacional de Detenciones y solo dice Policía Ministerial de Investigación. No aparece nombre. ¿Perdón? No tiene nombre y tampoco tiene más información. Sabemos, y me queda claro que usted conoce, el mandato del artículo 18 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones, que deviene de la Constitución y de órganos convencionales. Dice que nos tiene que decir qué autoridad, lugar, fecha, los motivos, la detención en flagrancia, por qué fue. Pero toda esa información, su señoría, y lo tiene la Fiscalía, toda esa información no se encuentra aquí, no está. Tampoco cumple ese informe con lo que nos dice el artículo 23 de esa misma ley, la actualización del informe de registro que lleve a cabo las instituciones ahora de Procuración de Justicia. ¿Qué cree? No está, no existe. Ni siquiera nos dice, como lo dice el artículo 22, lugar, fecha, domicilio, grupo étnico, descripción del estado físico de la persona, huellas dactilares, fotografía de la persona detenida y otros medios que permitan su identificación plena. No nos lo informa ese registro. Aquí tenemos la impresión, tiene copia el Ministerio Público de la misma. Señoría, también sabemos que dice la misma ley que una vez que éste sea liberado, también deberá registrar y actualizar el motivo de por qué fue liberado, en qué momento, qué día y qué hora. Tampoco existe en el Registro Nacional de Detenciones. Pero lo que sí tenemos, y esto se relaciona directamente, es otro registro. El Registro Nacional de Detenciones, pero ahora del domingo 31 de mayo de 2020 a las 9 horas, dice hora de detención, 9 horas con 5 minutos de la noche. Y solamente nos dice que el nombre del detenido es
Y dice, autoridad que efectuó la detención, policía municipal. No tenemos más datos. Artículo 18, el Ministerio Público lo conocía y no se pronunció al respecto. También nos dice que fue trasladado, así como tal, dice traslado al Ministerio Público de Fuero Común en Teotihuacán. ¿Pero qué cree? El lugar de la detención, la forma, el motivo no está descrito, está ausente. El Ministerio Público lo tiene para que pueda controvertirlo en caso de que no sea cierto. Pero, nuevamente, tenemos ausencia de información. Y esta ausencia de información es relevantísima, porque es para preservar y proteger derechos humanos de mi representado, derecho a la libertad y a la certeza jurídica. Y no lo tenemos, su señoría, pero esto se va concatenando con el dicho ya de mi representado, que fue claro, y con la testimonial o entrevista para esta etapa procesal de su mamá, quien él dijo también que se encontraba en el inmueble. No tenemos la actualización del artículo 23 de la Ley Nacional de Registros, no nos dice por qué, cómo, quién, a qué hora, cuándo, no nos da más datos, y tampoco nos actualiza el momento y el lugar donde se encuentra ahorita mi representante. Pero esto lo vamos a concatenar con también traslado que tiene ya la Fiscalía, donde tenemos fotografías del inmueble asegurado, donde fue sacado arbitrariamente y violando sus derechos mi representado. Inmueble asegurado respecto de la carpeta de investigación en donde estuvo relacionado hasta el domingo 31 a las 9 de la noche, detenido en la agencia del Ministerio Público de Tecámac, su señoría. Él, su madre y su esposa, pero en diferentes agencias del Ministerio Público. Por lo tanto, es imposible que él hubiera cometido el hecho. Pero vamos a seguir concatenando y relacionando los datos con la entrevista, con la ley nacional y también con su declaración. Por lo anterior, su señoría, tenemos elementos suficientes para este momento procesal para argumentar con datos de prueba idóneos, pertinentes, suficientes, pero además que se descubrieron con la temporalidad adecuada al Ministerio Público para que éste realizara las pruebas necesarias que tuviera que hacer o la investigación necesaria que tuviera que hacer para que los controvirtiera. Su señoría, por lo anterior, el hecho que nos narra el Ministerio Público, donde nos dice que a las 21 horas con 5 minutos, caminando sobre la calle Pirámides, la supuesta víctima fue despojado por mi representado de sus pertenencias, colisiona completamente con lo que nosotros venimos a probar con los datos ya referidos, y que mi representado fue claro y fue preciso al decirnos él dónde se encontraba, en qué circunstancias se encontraba, por lo que hacía imposible que él hubiera cometido un hecho como el que se le pretende imputar en la calle Pirámides, en el poblado de Purificación en Teotihuacán, a las 21:05 horas del 31 de mayo, porque él se encontraba detenido en las instalaciones del Ministerio Público de Tecámac en esa misma hora, en esa misma fecha, por un delito diverso que además ya probamos con documentos oficiales que es cierto lo que venimos a decir, y no se queda como hecho aislado, porque también tenemos la entrevista de una persona más que le dio seguimiento, que estaba en el lugar y que sabe que él estaba detenido en ese momento, en ese lugar, y que no pudo haber cometido el hecho. Por lo tanto, para que se decretara de legal la detención, debería de existir un hecho con apariencia de delito para que la autoridad pudiera detenerlo en flagrancia.
hecho que no acontece y que es lógicamente imposible y físicamente imposible. Es por lo anterior, su señoría, que solicito se decrete de ilegal la detención y se le reparen los derechos humanos de mi representado en este acto y en esta audiencia. Es cuanto, señor. Quien esta cierra el debate y se pronuncia en respecto a los siguientes términos. La fecha 3 de junio del año 2020, esta juez está facultada para poderlo pronunciar en los términos de lo que prevé el artículo 308 de la ley activa en la materia respecto al control en la legalidad de la detención respecto ha sido puesta a disposición de esta autoridad, dado que la agente del Ministerio Público dio inicio a una carpeta de investigación que, de acuerdo al informe por el director del Centro Penitenciario de Reinserción Social de esta ciudad, el mismo entonces hubiera ingresado el día 2 de junio del año 2020, siendo a las 15 horas con 15 minutos. De ahí que se hubiera generado la presente diligencia por parte de este juzgado. Así las cosas, una vez escuchadas las partes reunidas así en esta diligencia, la agente del Ministerio Público ha considerado que se encuentran reunidos los requisitos de flagrancia establecidos en el artículo 16 constitucional 146 fracción segunda inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, que el hoy inculpado hubiera sido de el ámbito de validez personal de la norma, dado que el hoy inculpado ha manifestado ante esta presencia judicial que es una persona mayor de edad. Así las cosas, tomando en consideración que esta juez se pronuncia por cuanto hace la calificación de la legalidad de la detención, esta juez, el día de la fecha, el 3 de junio del año 2020, siendo las 14 horas con 20 minutos, no califica de legal ni ratifica la detención de por su probable intervención en la comisión del hecho delictuoso de robo como modificativa agravante de haberse cometido con violencia. Este ilícito previsto por el artículo 287, sancionado por el artículo 289, fracción primera y 290, fracción primera, inciso B, en relación con los diversos 6, 7, 8, fracciones 1 y 3 y 11, fracción primera, inciso C del Código Penal vigente de la entidad, en agravio. Y esto es así en base a las siguientes consideraciones. Se advierte que dentro del presente asunto, el agente del Ministerio Público, y tomando en consideración el contenido del artículo 14 y 16 constitucional, debió de garantizar la legalidad de la detención y así también debió de haber cumplido ante esta presencia judicial con los requisitos de fundamentación y motivación. Fundar en la ley pues tiene como propósito que efectivamente las personas, en su caso los ciudadanos, estén en posibilidad de atacar los fundamentos en los cuales el agente del Ministerio Público o cualquier autoridad pudiera motivar su decisión, y que fueran entonces estos acordes con la motivación que hubiera citado. En otras palabras, pues tienden a evitar la emisión de actos que se pudieran considerar arbitrarios. Es así que toda autoridad debe de emitir el acto de molestia fundando ante la ley, es decir, tener un apoyo a los preceptos jurídicos que le permita expedirlo y establecer desde luego la hipótesis que genere la emisión. Esta es entonces una de las exigencias que, como todos sabemos, se encuentra prevista en el artículo 16 constitucional. La fundamentación entonces es el señalamiento de los preceptos legales aplicables, mientras que la motivación debe de consistir en la proposición concreta de las causas inmediatas, razones particulares o circunstancias especiales que se hayan tomado en consideración para la emisión del acto. Sin embargo, y pese a que la agente del Ministerio Público propone a este órgano de control califique la legalidad de la detención en el sentido de que se advirtió a su consideración que efectivamente el inculpado pudo haber sido detenido una vez que se le encontraron los objetos del delito, lo menos cierto es que dentro del presente asunto estamos ante la presencia de una conducta de acción, de consumación instantánea, tendente entonces propiamente a la apropiación ilegítima de objetos que no le pertenecen al hoy inculpado. Dentro del presente asunto, si bien es cierto el precepto 287 del Código Penal vigente en la entidad establece la descripción típica del robo, que es comete un delito de robo en que se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley, que efectivamente el robo está consumado desde el momento en que el ladrón tiene en su poder el bien, aun cuando después lo abandone o lo desapoderen de él, y que el delito de robo podrá acreditarse cuando se detenga al sujeto en posesión de la cosa ajena mueble desapoderada sin consentimiento y sin derecho de quien legítimamente pueda disponer de él, y el imputado no acredita la adquisición ilícita del mismo. No menos cierto es que, si bien es cierto, es preciso, no menos cierto es que esta juzgadora requirió a la agente del Ministerio Público para poder establecer cómo es que acreditó la existencia del objeto motivo de apoderamiento.
El agente del Ministerio Público, a petición de esta juzgadora, solo se constriñó a establecer que contaba con un informe policial homologado, la entrevista de la víctima, la inspección del policía, que entonces logra la detención del hoy imputado y un dictamen en materia de criminalística. Datos de prueba que resultan insuficientes para poder acreditar la procedencia respecto de los objetos al que hubiera aludido entonces el denunciante trajera consigo al momento de que se realiza la conducta ilícita. No basta que efectivamente el hoy imputado le pudieran encontrar un objeto, sino que también el agente del Ministerio Público, conforme a lo que prevé el artículo 21 constitucional, se haga llegar de datos de prueba para poder corroborar que efectivamente ese objeto le era ajeno. Esto si tomamos en consideración que, bueno, en el estadio y en la etapa en la que se encontraba el agente del Ministerio Público, precisamente en una investigación preliminar, no solo corresponde la carga al hoy imputado para demostrar que entonces los objetos no fueran de su propiedad. Pero más aún dentro del presente asunto, advierte esta juzgadora cuestiones accidentales que por cuanto hace su detención llaman la atención a este órgano de control y que lo es precisamente el dicho por el hoy inculpado en el sentido de que este hubiera sido detenido el día 29 de mayo. Vuelvo a reiterar, si bien es cierto en este no precisó la anualidad, lo menos cierto es que sí tiene injerencia y atiende a este órgano de control precisamente los registros establecidos en la Ley Nacional de Registros de Detenciones. También debemos de recordar que hoy el Registro Nacional de Detenciones tiene como finalidad y objetivo precisamente que los ciudadanos no sean sometidos a detenciones por demás arbitrarias. Y bueno, pues va encaminado incluso a aquellas cuestiones de desaparición forzada de personas. Esto implica precisamente que los registros devengan a la imposibilidad que tenga cualquier servidor público de hacer detenciones por demás o encarcelamientos arbitrarios y que entonces ello menoscabe los derechos fundamentales de cualquier persona. Llamando la atención a este órgano de control que efectivamente el Ministerio Público da referencia a un registro nacional de detenciones, que es precisamente del día que nos ocupa. Sin embargo, también hubiera sido incorporado otro registro nacional o otro registro de detención respecto de fecha 29 de mayo del año 2020 que pudiera tener entonces correspondencia a los hechos que han sido narrados por parte del hoy imputado. Admitiendo que entonces, como se señala, efectivamente ese registro corresponde a Policía de Investigación y que entonces el hoy inculpado hubiera sido puesto a disposición del agente del Ministerio Público en Tecámac. Entonces, si ya se tenía conocimiento de ese registro, porque es evidente que el Ministerio Público, dirigiendo esa acción contenida en el artículo 21 constitucional, debió entonces atender a ese registro, debió de haber realizado o verificado que efectivamente el hoy inculpado, por cuanto hace a su detención, cumplía con los requisitos mínimos que establece el artículo 16 constitucional. Y lejos de ello, ¿no?, realiza una detención, advierte entonces una entrevista y menos aún, pues entonces incorpora un dato esencial para poder corroborar la existencia del objeto material motivo de apoderamiento. Esto entonces da pábulo a que, si estamos ante la presencia de un hecho que, como debemos de recordar, la flagrancia es aquel acto en el cual el posible autor es visto mientras consuma una acción delictuosa, y entonces si esa acción delictuosa se constriñe precisamente al apoderamiento ilegítimo de bienes que no les pertenecen, si el Ministerio Público entonces no acredita un elemento esencial como lo es la finalidad para la acreditación de ese hecho delictuoso, menos aún acredita la válida detención respecto del hoy inculpado y que haya sido en las circunstancias que se narra de conformidad a lo que prevé el artículo 146, fracción segunda, inciso B. Por otra parte, es claro que entonces sí se violentan derechos fundamentales por cuanto hace al registro, que es meramente administrativo, también quiero precisar. Sin embargo, la aportación que se da en el presente asunto de manera particular, esas cuestiones administrativas o fallas administrativas por cuanto hace a los registros sí tienen injerencia en la forma en cómo pudo haber acontecido la conducta delictiva y que dan pábulo a este órgano de control que se pronuncie por cuanto hace a la inmediata libertad como se ha realizado por este unitario. Debemos de recordar que de acuerdo al artículo 4 de la Ley Nacional, el registro forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública y tiene entonces como objetivo prevenir la violación de estos derechos humanos de las personas detenidas, evitar actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o la desaparición forzada, como ya he mencionado. Así también el artículo 18 establece que se debe de verificar un registro inmediato sobre la detención que se realiza por la autoridad y además deberá de contener al menos los siguientes elementos como lo son la edad, el sexo, entre otros, lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención y los motivos de la misma, así como si ésta obedece al cumplimiento de una orden de aprehensión, detención en flagrancia, caso urgente, arresto administrativo,
nombre de quien haya intervenido en la detención y, en su caso, la institución, rango, área a la cual entonces pudiera pertenecer la inscripción y el traslado ante la agente del Ministerio Público o ante la autoridad competente. Cuestión que dentro del presente asunto entonces no acontece, ni siquiera en el registro de fecha 29 de mayo y menos aún en el registro de fecha 31 de mayo del año que corre. Lo que hace entonces atendible a este órgano de control que efectivamente la detención del hoy inculpado se pudiera tornar por demás arbitraria. Desde luego, atendiendo al contenido del artículo 16 constitucional, no se advierte el caso de excepción por regla para delito flagrante que pudiera entonces determinar en la detención válida del hoy inculpado. Y en esos casos, este órgano de control, dado que el artículo 308 establece que debe calificar y ratificar la legalidad de la detención, siempre y cuando se reúnan los requisitos de procedibilidad y que ésta esté ajustado a derecho y que si no es así se podrá decretar su libertad. Por ese motivo, este órgano de control no califica de legal ni ratifica la detención respecto del hoy inculpado en los términos precisados, puesto que esta juzgadora reitera. Alentar entonces detenciones en esta tesitura marcada por el agente del Ministerio Público vulnera entonces el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus artículos 7, apartado 3 y 4, en el sentido de que nadie puede ser sometido a detenciones o encarcelamientos arbitrarios. Y desde luego, alentar estos actos de molestia en las circunstancias en las cuales se pudieran tornar sería alentar prácticas viciosas por parte de servidores públicos en las puestas a disposición. Considera esta juzgadora que efectivamente se puede acreditar efectivamente que primero se detuvo al hoy inculpado y con una práctica de una detención por demás que se torna ilegal, desde luego de ahí una detención en flagrancia que hasta este momento no se encuentra justificada porque, vuelvo a reiterar, hasta este estadio procedimental el agente del Ministerio Público no funda y motiva adecuadamente cómo es que acredita la existencia del objeto material y desde luego que que lo encontrado al hoy inculpado le hubiera sido ajeno por cuanto hace a dicho objeto. Por lo tanto, esta juzgadora se pronuncia así al respecto. En términos de lo que prevé el artículo 4 de la Ley para la Tortura, ordena a la agente del Ministerio Público de inicio a la carpeta de investigación correspondiente fiscal y de igual manera le hago de su conocimiento que cuenta con el término de 5 días naturales para que informe a este órgano de control el inicio de esa carpeta de investigación. De igual manera, con las manifestaciones del hoy inculpado le doy vista para que se considere lo oportuno y se generen las carpetas de investigación correspondientes en relación a los actos que éste indica. Para lo cual entonces también le concede el mismo término, 5 días fiscal, para que informe lo conducente ante este órgano de control, dejando a salvo el impulso a la defensa en los términos que incluso esté advertido ante esta presencia judicial.